Bendiciones a todos. Me alegra mucho poder saludarles después de estos días de descanso, muy seguramente. Agradezco al Señor, agradezco a Dios la oportunidad que me da de compartir con ustedes este tiempo y que ustedes sean fieles a este estudio que hacemos semanalmente. Bueno, gracias a Dios por todas sus bendiciones. Oro para que Dios los bendiga a ustedes también y que en todas las cosas que el Señor haga en sus vidas, Él sea glorificado. Quiero hoy compartir algo que tiene que ver con la oración. Y tiene que ver con la oración un poco pensando, si usted vio el programa de la semana pasada, yo estaba hablando de cómo cuidarnos a nosotros mismos con la oración. Y dentro de esos asuntos o dentro de los aspectos que mencioné precisamente que debemos acercarnos a Dios con confianza. Aquí hay un texto de la Biblia, el cual escribe el apóstol Pedro en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Quiero tomar la última parte del versículo 9, un poco para hablar acerca de la oración que alcanza la bendición. Dice el texto, finalmente, sean todos de un mismo sentir, sean compasivos, ámense fraternalmente, misericordiosos sean siempre y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Esa última parte es muy importante a lo que quiero referirme esta noche. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La palabra bendecir significa alabar, significa engrandecer, significa ensalzar, significa proveer. Entonces, generalmente nosotros decimos, el Señor nos bendijo, entonces es porque nos proveyó. O el Señor nos bendijo seguramente porque nos puso en alta estima frente a alguien. El Señor nos bendijo porque seguramente engrandeció alguna de las áreas de nuestra vida. Y bendecir, cuando te bendigo, es una expresión cristiana utilizada desde el Antiguo Testamento. Y debemos saber que desde el principio Dios bendijo al hombre, que el propósito de Dios no era que el hombre fuera infeliz. El propósito del hombre es que, de Dios con el hombre, es que el hombre fuera feliz. Y que en esa felicidad del hombre, su dedicación, el propósito central, era que el hombre alabara y glorificara a Dios todo el tiempo. Déjenme les menciono algunas citas o algunas referencias de la Biblia desde el Génesis para que ustedes un poco vean lo que sucede desde el principio. Génesis capítulo 1, versículo 22, escuchen lo que dice. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces, desde el principio, Dios bendijo al hombre. Y eso es lo que Él quiso, que fueran bendecidos y multiplicados. También Génesis capítulo 9, en el versículo 1, habla de cómo Dios empieza a bendecir a aquellos hombres, aquellos patriarcas, aquellos hombres sobre el cual se construye la vida de fe. Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Luego, acuérdense que después del capítulo 9 uno ve toda la historia de lo que pasó y luego vamos al capítulo 12. En el capítulo 12 la Biblia habla del patriarca de la fe, Abraham, que desde ya hasta hoy los judíos tienen a Abraham como su padre. Escuchen lo que dice. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces, si usted
está poniéndome atención, observe que hay una cadena sucesiva de versículos, de textos de la Biblia, donde habla que lo que Dios ha procurado con el hombre en el Antiguo Testamento, y podría leer infinidad de textos, pero bástenos ahí por razones de nuestro tiempo. Vayamos ahora a lo que San Pablo dice cuando escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1 y en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuchen eso, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, la conclusión de lo que estamos diciendo hasta ahora es que el deseo de Dios es que desde el principio es que fuéramos bendecidos. Vamos a retomar el concepto de qué es orar. Orar es hablar con Dios. Y estábamos diciendo también que el Señor enseñó a sus discípulos a orar. Y cuando yo digo orar, lo estaba explicando la semana pasada, tiene que ver con orar al Padre. Y expliqué también, no lo voy a hacer hoy, expliqué también lo que significa un buen padre. Pero esta noche quiero que leamos Mateo capítulo 6, versículo 9, para observar cómo el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, observen, oraréis así. Padre nuestro, oramos al Padre en el nombre de Jesús. Jesús también oraba. Usted me dice, Pastor Trejos, ¿cómo que Jesús, siendo Dios, también oraba? Claro, se ora al Padre. Jesús, en su condición de humano, oraba al Padre. San Mateo capítulo 14, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Orando solo. San Marcos capítulo 6, versículo 46, también nos habla acerca de Jesús orando al Padre. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Observen eso. Importante. Vamos a ir atando cada cosa. Hemos leído un texto donde Pedro dice que Dios nos ha llamado para que heredásemos la bendición. Y hemos leído unos versículos de la Biblia, del Génesis, y luego terminamos en Efesios, donde nos muestra claramente la Escritura que Dios nos llamó para bendecirnos. Y llegamos al acuerdo de decir que bendecir significa proveer, alabar, engrandecer, exaltar. Ahora estamos diciendo que Dios quiere bendecirnos y estamos diciendo que a través de la oración, en la oración que hacemos, que el Señor Jesús nos enseñó para orar al Padre, es la vía, es el camino de la petición. Pero estamos diciendo también que no solamente los discípulos oraban, sino que el Señor Jesús en su condición de hombre oraba al Padre. Y hemos leído estas referencias. Pero yo quiero hacer esta reflexión. Una cosa es orar, porque hay mucha gente que ora. Y muchos oran, pero no alcanzan la bendición. Y yo no oro por orar. La Biblia dice claramente, hablando del Señor Jesús, cuando establece un paralelo entre el fariseo, entre el publicano, fariseo y el publicano, ¿cuál es la oración que está siendo oída? ¿Cuál es el reconocimiento que Dios está haciendo de aquello? Entonces, yo no oro como el fariseo para que los demás me oigan. Yo oro a Dios para que Dios oiga mi oración. Yo oro para alcanzar la respuesta, para alcanzar la bendición. Porque una cosa es orar, que es hablar con Dios, y otra cosa es alcanzar la bendición. Entonces la pregunta, de acuerdo a lo que veníamos hablando, es ¿cómo orar para alcanzar la bendición? Bueno,
Hay una parábola narrada por el Señor Jesús en el capítulo 18 del versículo 1 en adelante. Dice que también le refirió Jesús una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entonces les cuenta la historia de una viuda que dice que ni temía de un hombre, de un juez, perdón, que no temía ni a Dios ni a hombre. Pero dice que también había una viuda, la cual venía a ese juez diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Y dice que el juez no quiso por algún tiempo. Pero un día, después que esta mujer venía para insistirle, entonces dijo, yo voy a atender a esta mujer, porque aunque ni yo temo a Dios, ni le tengo respeto a hombre, sin embargo esta viuda me es molesta por su persistencia, porque continuamente viene y entonces va a llegar un día y me va a agotar la paciencia. ¿Qué es lo que pretendía el Señor enseñar aquí? La persistencia. La primera condición para orar y recibir la bendición se llama la persistencia. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es esa oración persistente? Es la que se hace siempre y en todo tiempo. ¿Cómo así, pastor? Claro, no es suficiente que yo ore al Señor pidiendo que salve a mi familia o que salve a mi hijo. Ya dejé eso ahí en el olvido. Nunca más volví a orar a Dios para que salve a mi hijo o mi familia. Mi oración debe ser persistente, continua. Señor, te ruego por mi familia. Y si voy en un lugar o voy en mi carro o voy a cualquier lugar y tengo un espacio, Señor, te ruego que salves a mi hijo. Acuérdate de él. Sálvalo. Extiéndele lazos de amor, lazos de misericordia. Envíale a alguien que le hable de tu amor. A mí no me oye porque soy su mamá, o a mí no me oye porque soy su papá, o a mí no me oye porque soy su esposo o porque soy su esposa. Pero envíale a alguien. Señor, eso es lo que significa una oración en todo el tiempo. Cuando Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 6 y versículo 18, él habla de este tipo de oración. Escuchemos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La otra es la que se hace en todo lugar. ¿Cuál es la que se hace en todo lugar? Ahí está diciendo el texto de Efesios. ¿Se acuerdan la oración que seguramente hizo Daniel en el foso de los leones? Daniel iba al foso de los leones. Daniel iba al foso de los leones como un castigo. ¿No creen ustedes que caminando y los hombres que lo llevaban al foso de los leones, mientras eso, Daniel oraba? Y ustedes saben lo que dice el texto. Dice el texto claramente cuando el rey le pregunta, oh Daniel, ¿qué es lo que ha pasado? Y él dice, el Dios que yo tengo, mi Dios todopoderoso, cerró la boca de los leones. ¿Se acuerdan de los jóvenes en el horno de fuego? En el libro de Daniel están. ¿No creen ustedes que en el momento, el texto bíblico dice que cuando los estaban entrando, los que los llevaban para meterlos al horno de fuego, se quemaban, terminaron ahí, perdónenme la expresión, achicharronados? ¿No creen que había una palabra de oración allí? Que aquellos muchachos habían declarado, si Dios nos responde, maravilloso, pero si Él no nos respondiera, nosotros, oh Rey, no vamos a adorar tu imagen. Allí había una convicción, había una palabra de oración. O piensen conmigo, ¿qué pasó cuando Jonás estaba dentro del vientre del pez? Allí una oración preciosa. Esa, dicen, es la oración más profunda que se ha hecho. La hizo Jonás dentro de un gran pez y estaba en lo profundo del mar, porque no era cualquier pez. Para ser un pez donde Jonás cabía de pie, tenía que ser un pez más grande y no podía estar a la orilla. Dios oyó la oración de Jonás. De ahí que cuando San Pablo escribe
la carta a Timoteo, en primera de Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 8 dice, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Escuche eso, o sea que la oración es todo el tiempo, pero la oración además es en todo lugar. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Usted seguramente no va a poder orar en su casa. Hay mujeres que me han dicho, pastor, no puedo orar en mi casa. Mi esposo no lo permite. Entonces yo por eso no oro. Bueno, hay un lugar donde yo no creo que tu esposo te acompañe, al baño, al inodoro, no creo. Ahí puedes orar. O puedes orar en silencio, o puedes orar en tu mente, o puedes orar en tu cocina, pero siempre puedes orar. Y Pablo está diciendo, quiero que los hombres oren en todo lugar, en todo lugar. Siempre habrá un lugar y un espacio para persistir en la oración. Observen que en San Lucas capítulo 18, en lo que estamos leyendo, en el versículo 5, se está hablando de perseverar, de mantenernos en la oración. Escuchen lo que dice. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oigan eso. Viniendo de continuo, es decir, está hablando de la persistencia. Pero quiero decirles una cosa. Hay una insistencia en la Biblia permanente de perseverar en la oración. Volvamos a mirar Efesios 6:18. Efesios, el que acabamos de leer, Efesios 6:18, nos habla a nosotros acerca de la persistencia. Nos habla a nosotros de perseverar en la iglesia. Dice, velando y en todo tiempo. Vamos a escucharlo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con una perseverancia, con súplica, con clamor y con llanto. La oración que recibe la bendición o que alcanza la bendición es la oración que es persistente. ¿Y cuál es la oración persistente? La que se hace en todo tiempo, la que se hace en todo lugar, la que es continua. Uno tiene ejemplos, la Biblia muestra ejemplos. La iglesia primitiva, la primera iglesia, que era una iglesia sufrida, doliente, perseguida, dice que el éxito de la iglesia primitiva consistió en su oración siempre. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Escuchen eso. Estaban juntos, iban a la iglesia, tomaban la Santa Cena juntos. De ahí que nosotros le demos tanta importancia al primer domingo de cada mes, el compartir el pan, el recordatorio de la muerte de Cristo que nos dio la victoria. Y dice, y en las oraciones. Y cuando Pablo escribe a la iglesia de Colosas, en Colosenses capítulo 4, versículo 2, escuchen lo que dice. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Si observan cómo la Biblia habla insistentemente a perseverar, a crecer, a estar orando de continuo, yo quiero invitarle, si su oración no ha sido el tipo de oración del cual estamos hablando, por eso no ha alcanzado la bendición. Déjeme utilizar este eslogan que utiliza una compañía, una empresa en Colombia. Insista, persista y no desista. Esa es la clave. Insista, persista y no desista hasta que alcance su bendición. Segundo asunto. La oración que alcanza la bendición está acompañada de humildad y de autorreconocimiento.
de algo inmerecido. Si usted ve conmigo, allí mismo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, después que el Señor habla esta parábola, sigue hablando de la oración. Versículo 9 en adelante. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Escuche, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, oigan esto, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y miren cómo se alaba, cómo él casi cree que Dios tiene que responderle por lo que le dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y el publicano, ¿saben qué decía? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no se creía merecedor ni digno, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? La oración debe ir acompañada de humildad y de reconocimiento inmerecido. No merecemos nada, porque lo único que hemos hecho es fallarle a Dios, pecar. Pero hay algunos que confían en sí mismos. Ellos se creen merecedores. Ellos se creen que porque traen el diezmo a la iglesia, o porque ofrendan, o porque hacen buenas obras, o ayudan al ancianato, o al hogar de los niños, entonces Dios tiene que responderles. Y cuando no tienen respuesta a su oración, entonces ellos hablan así, Señor, y eso que yo doy los diezmos, y eso que yo doy la ofrenda, y eso que yo ayudo, y eso que yo ayudo para las misiones. Mis amigos y mis hermanos, no somos merecedores. Es que Dios es misericordioso. Es que Dios es bueno. Y no olviden que los soberbios menosprecian a otros. Y la Biblia dice que Dios reconoce a los humildes, pero rechaza a los soberbios. Miren lo que dice el Salmo 51 del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Escuchan eso? Un reconocimiento total de nuestra incapacidad, de nuestro pecado, de nuestra indolencia. Exaltará al Señor y hará que la oración, que nuestra oración tenga una respuesta. El texto, claramente el salmista llega a decir, al corazón contrito y humillado, tú no desecharás, oh Dios. El Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí observan? Y miren al final la historia de estos dos hombres. ¿Qué dice el versículo 14 de Lucas 18? Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Quién? El publicano. ¿Por qué? Porque reconoció su pecado, su incapacidad. No se reconoció merecedor, sino inmerecedor. No merezco esto. Y la Biblia dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando te acerques a Dios, acércate a Él con humildad y con reconocimiento de que Él es Dios y es su absoluta misericordia la que utiliza por amor a nosotros. Y termino con esto. La oración que recibe la bendición debe estar acompañada de fe. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia dice claramente que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le aceptan.
Cuando se escribe la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, el texto dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero el escritor a los Hebreos nos dice esto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando tu oración está acompañada de fe, despojándote de toda otra cosa que te afecte, cuando nuestra petición está apoyada en la fe, tiene una respuesta. Escuchemos por último lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pero pida con fe, no dudando nada. 3 cosas importantes. Ahora que estamos hablando de cuidarnos a nosotros mismos con la oración. Nuestra oración, entonces, para que reciba la bendición, para obtener la bendición, debe estar acompañada de persistencia, de humildad y autorreconocimiento de nuestra limitación, y debe estar acompañada de fe. ¿Quieres que tu oración reciba la bendición? Pon en práctica esos 3 elementos que el Espíritu Santo te da hoy. Y en pocos días me llamarás o me escribirás, dirás, pastor, Dios me ha dado. Reconozco ahora que Dios me ha dado su bendición. Los bendigo a todos. Espero que practiquen la oración. Espero que sigan adelante. Siendo la voluntad de Dios, nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 2100-40-67-785. 2100-40-67-785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.